Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. A esta hora, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora al doctor Luis Alfredo Palacio González, médico, cardiólogo y político ecuatoriano. Fue presidente de la República del Ecuador desde el 20 de abril del 2005 hasta el 15 de enero del 2007. Doctor Palacio, un honor saludarle y voy a apoyarme en su experticia médica y científica para preguntarle cómo encuentra el corazón de la patria en la hora actual. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, es mi privilegio. Ahora, a pesar de todo lo realista que un médico intenta hacer de la manera más objetiva frente a un paciente que puede estar aún muriéndose, pero siempre espera en la terapia intensiva sacarlo, resucitarlo y decirle, Lázaro, levántate y anda. Esa es la esperanza de un médico que tiene siempre. Y soy optimista, muy optimista, en que ahora, más allá de las diferencias ideológicas que yo pueda mantener legítimamente con este gobierno, más allá de eso, todos los ecuatorianos, en cualquier espectro del abanico político en que nos ubiquemos, estamos obligados a apoyar a este gobierno porque eso significa el éxito de la patria. ¿Cómo inicia este gobierno? ¿En qué circunstancias, doctor Palacio? Creo que muy malas, muy malas. Creo que sinceramente la última vez que la mesa quedó servida fue cuando yo le entregué el gobierno al presidente Correa, porque entonces había tomado 2 o 3 medidas petroleras importantes, además de otras medidas económicas de deuda externa, etcétera. Pero las petroleras fueron la recuperación del FEIREP hacia el CEREP, lo cual nos permitía un pago menor recompra de deuda externa que se recompraba en un 70% del FEIREP. Además, a pesar de que ya con la deuda externa estamos, con el presupuesto, estamos pagando 40% de deuda externa. Luego hicimos la decomisación de la OXI y finalmente lo que hicimos fue cambiar la ley 42. Porque usted puede imaginarse, creo sinceramente, porque creo en su honestidad y en su patriotismo, William, yo estoy seguro que usted no lo sabía. Sabía que los contratos petroleros que yo encontré de participación eran 82% para la transnacional y 18% para el Ecuador. Sí. Y nos preguntábamos por qué no hay insumos en los hospitales, por qué las escuelitas no tienen ni puerta ni piso, por qué razón vivía el Ecuador sin poder procurarse nada para su propia salud, que era la discusión que yo tenía, no con el presidente, que él no discutía conmigo cuando era yo vicepresidente, sí, señor, pero sí con un hombre muy inteligente que era Mauricio Pozo, de derecha y con un pensamiento capitalista de derecha, pero inteligente, y por lo tanto podíamos tener discusiones inteligentes que si se da el caso las evocaré en nuestra conversación. Claro que sí, doctor Palacio. Y usted me da la oportunidad precisamente para exhibirle el libro que estoy leyendo y que es de su autoría, en donde usted precisamente hace referencias a estos fondos económicos. El libro, por cierto, denominado El sótano, un poder oculto sobre el gobierno de las naciones. Y ahí recoge usted precisamente estos planteamientos. Y quiero plantear uno de ellos, recoger uno de ellos, doctor Palacio. Cuando usted el 7 de abril del 2004, como lo señala en su libro, el 7 de abril del 2004, en el Congreso Nacional, expone unas palabras en homenaje al Día Mundial de la Salud y habla del aseguramiento universal de salud y de su avance, que era una de sus propuestas. La pregunta es, doctor Palacio, en escenario pandémico como nos encontramos,
¿esta propuesta suya hubiese sido una gran alternativa? Habría sido la solución. Créame que si nosotros sacamos adelante el aseguramiento universal de salud, que quedó totalmente estudiado, ya no solamente por mí, yo contraté a alguien con quien yo me siento muy vinculado académicamente, que es la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, que es probablemente la universidad que más ha contribuido al desarrollo de la salud de las naciones del mundo. Con ellos desarrollé el aseguramiento universal de salud. Nos tomó bastante tiempo y terminé con las últimas, pero fueron varios los tomos que personalmente, no solo mi comisión a la comisión de presidente Correa, personalmente yo, en mi despacho de presidente en funciones todavía, le entregué esos tomos al presidente Correa, que además fue mi primer ministro de Economía, con la condición, dos condiciones. La una es que, por favor, todo ministro que yo nombrara no esté pensando en las próximas elecciones, sino en sacar adelante el país de la situación en la que se encontraba el país en ese momento. Y la segunda condición era que necesariamente teníamos que pensar que no lo estaban nombrando solamente un ministro de finanzas o de economía, lo estaban nombrando tesorero del aseguramiento universal de salud, porque sin salud no hay nada. Y allí viene mi discusión con Mauricio Pozo, como le decía, hombre inteligente, cuando realmente yo, sinceramente, con toda honestidad y con toda modestia y humildad, sabiendo usted que yo no soy un hombre de militancia política, sí soy un político de pensamiento, porque hablar de salud es hablar de política, solo que al más alto nivel. Claro, de servicio. Soy un político. Sin embargo, le planteaba, creo que ganamos las elecciones, el coronel Gutiérrez y yo, más que por su honestísimo, por su digno uniforme verde olivo, pero ganamos más por mi mandil blanco y por mi propuesta de aseguramiento universal de salud, aunque yo no tenía partido político. Cuando llego a la primera sesión de gabinete me dicen es que no hay dinero para darle para eso. Y me decían la razón es que nosotros, decía el ministro, nosotros, señor vicepresidente, necesitamos tener primero un florecimiento económico y luego del florecimiento económico, cuando tengamos esos recursos, invertiremos en la salud. Entonces daremos a lo social. Parecía contundente, pero obviamente era un pensamiento de derecha. Yo, como soy de izquierda, también me puse contundente y le dijo, se equivoca, señor ministro. La única forma en que una nación alcance un florecimiento económico es con un ciudadano educado, sano y protegido. Un enfermo, ignorante y no protegido no produce florecimientos económicos. De manera, la respuesta es clarísima. Allí es donde me puse a investigar esta repartición que tenían este presupuesto, que tenía el presupuesto que era espantoso. Señor periodista, Wilman. Claro, doctor Palacio. Entonces ahora estamos inaugurando un gobierno liberal, de derecha. ¿El optimismo es reducido frente a la esperanza? No. Yo soy un hombre de izquierda, pero creo en la democracia y creo en el pluralismo. Yo creo que en una nación y aún dentro de un gobierno deben existir las dos tendencias, las dos. Porque el izquierdista es el motor, el que mueve los cambios, el que pelea por cambiar de un día a otro y el cambio permanente. Eso es ser de izquierda. Pero a veces es necesario que esos cambios se detengan para asentar, para solidificar esos cambios. Entonces entra la derecha. Por eso es necesario la combinación de las dos tendencias. De manera que después de escuchar
al presidente Lasso con un discurso que por lo menos se ubica algo en el centro, sin llegar tanto hacia la izquierda, pero eso ya da esperanzas de que va a dar caminos, de que sea capaz de escucharnos. Llama la atención poderosamente que los expresidentes no seamos invitados, no porque necesitamos ponernos corbata para ir a Quito, sino que los presidentes sí son un aporte de la historia de esta nación y eventualmente necesitaremos dar opiniones que le sirvan al nuevo presidente, que por inteligente que sea, como es el presidente Lasso, por inteligente que sea, precisamente por ser inteligente, sabe que necesita de la experiencia de los que ya pasaron por allí. Es decir, entonces, estamos en el camino correcto. En la Asamblea Nacional la preside un movimiento de izquierda como Pachacuti, con la señora Guadalupe Llori, y un gobierno de derecha con Guillermo Lasso. Digo yo, ¿estamos en el sendero correcto políticamente hablando para identificar lugares comunes de reivindicación y de progreso de la nación? Bueno, estamos en un camino adecuado. Necesito hacer algunas precisiones. Por favor. Uno de mis primeros distanciamientos que tuve con el presidente Gutiérrez cuando yo era vicepresidente fue su alejamiento de las propuestas que habíamos llevado a cabo con Pachacutic. De manera que mi identificación con el movimiento indígena desde siempre fue de primera. Sin embargo, hoy tengo que admitir que han sido sujetos de procesos de división y no todos los indígenas son de izquierda, créame, también hay de derecha y también hay gente que se ubica en el momento preciso. Tenemos que mantener, sobre todo, más allá de la visión de personas y de personajes, o qué tan atractivo o guapito o guapita es un funcionario, mantener el mundo de las ideas por delante, y eso es lo único que puede sacar adelante a este país. Yo creo que estamos en la obligación el día de hoy de todos los ecuatorianos mantenernos en pie de lucha ideológica, es decir, este es el momento de la inteligencia. En algún momento, cuando yo inauguraba la presidencia, entre estas condiciones que yo le ponía a mis ministros, una de las cosas fue decirle: este es el momento de la ilustración. Este es el momento de los intelectuales. Eso lo dije y traté de llevarlo a cabo. Luego, en alguna conversación posterior que tuve con el ya expresidente Correa, le dijo: lo que pasa, Rafael Correa, es que me entendiste mal. Yo hablaba de intelectuales y tú me entendiste a tecnócratas, que no son lo mismo. Pero este es el momento de los intelectuales, de los científicos, de los investigadores respecto de la ciencia médica. Estamos en una pandemia, doctor Palacio. Bueno, el método científico es universal. El método científico que yo ejerzo en medicina y lo enseño y lo practiqué siempre, gracias a que en Estados Unidos llegué a mi posgrado a la universidad precisa, no a donde solo me enseñaban medicina, me enseñaron método científico. Pero entonces me pude percatar que ese método es útil no solo para la medicina, es útil para todo, a veces hasta para la vida diaria, a veces hasta para el ama de casa, para saber cómo reparte el pan y los pescados. A veces es muy importante el método. Y yo creo que ahora es el momento del método científico. Y sí, es absolutamente necesario que se haya llamado a gente ilustrada, gente que maneje el método científico y que, por supuesto, sea absolutamente honesta. No creo valga la pena para que yo hoy señale esto. Yo no creo en la
profesión de político. No creo en eso. Tener una profesión significa que yo voy a vivir de esa profesión. Si yo soy político como profesión, significa que yo voy a vivir de la política. Para vivir de la política tendré que vivir del cargo público, de que me financien campañas políticas, de ser siempre un elegido de un gobierno de turno o de vivir de contratos con los políticos. Eso debe terminarse. La política es una vocación de todos los ciudadanos, todos, desde el médico, el ingeniero, el abogado, el periodista, el carpintero, el cerrajero, deben estar listos y preparados y deben recibir enseñanza básica de política para poder servir a la nación desde sus niveles en el momento adecuado. Y terminó su periodo y se fue a su casa, como se ha ido ahora el presidente Moreno, que es una de las mejores cosas que ha hecho. Uno cumple un periodo y se fue a su casa. No significa que colgó los guantes. Podrá colgar los guantes, pero jamás colgará las neuronas. Seguirá pensando como usted y yo lo estamos haciendo ahora. Doctor Palacio, usted fue ministro de Salud del Ecuador 10 de noviembre de 1994 al 10 de agosto de 1996. Y claro, tiene la suficiente experiencia, criterio, valor para determinar una evaluación del plan de vacunación frente a la pandemia. El Ministerio de Salud presuntamente le ha fallado al país. Bueno, imagínese usted, mi querido Wilhelm, nosotros tenemos que vacunar. Yo diría que no más allá de 2 meses. Tenemos que vacunar al 75% de la población. Es decir, estamos hablando de 10 millones. 10 millones. ¿Cuántos hemos vacunado? 1,5 millones. Sí. 1,5 millones. Es apenas los que hemos vacunado. Para vacunar al resto, nosotros necesitaríamos vacunar aproximadamente 200,000 diarios hasta 2 meses, que digamos fines de julio. 200,000 diarios. Para eso contamos con los recursos, contamos con los convenios necesarios, hemos hablado con las casas farmacéuticas. Uno de los problemas que tuve yo con el TLC, a pesar de que la propaganda que se me hizo es que no llegué a firmar el TLC con Estados Unidos en razón a mis políticas petroleras y que por eso el señor Bush ordenó que sus delegados se levanten. No es verdad. La discusión la había tenido yo personalmente con el señor Bush, personalmente, porque cuando sesionábamos los presidentes en América Latina o donde se hablaba español, coincidían las letras. Estados Unidos, Ecuador, nos sentamos juntos y por lo tanto teníamos mucho tiempo para discutir. Y uno de los problemas que discutía sobre el Tratado de Libre Comercio era propiedad intelectual, más importante todavía que el petróleo, y por supuesto agricultura. Usted puede imaginarse que Estados Unidos quería obligarme a que yo compre una cuota de arroz refinado a Estados Unidos cuando nosotros somos exportadores de arroz. ¿Cómo podía yo traicionar a mis agricultores? Tenía que defenderlos, entre otras cosas, lácteos, carne, etc. Pero el otro problema era propiedad intelectual. El 95 ellos cambiaron el GAP a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual lo que intentaban era aumentar mecanismos que les den mayor tiempo de paternidad, de patente en los productos farmacéuticos, a 20, a 25 años, casi cuando ya eran obsoletos. Entonces, ya siendo obsoletos, ¿ya para qué lo queríamos más barato? Entonces, nosotros pagamos una medicina carísima. Gente de mi edad gasta fortunas en salud y no hay derecho para eso. Verdadera fortuna. Y yo soy médico, es decir, yo soy atendido por colegas
que siempre tienen la amabilidad, la gentileza o la gratitud de no cobrarme. Sin embargo, lo que gasto en salud es una fortuna. Imagínense el resto de personas de mi edad, lo que está gastando. Y eso se llama propiedad intelectual, que tiene que cambiar ya. Cosa que también fue discutida con el presidente Correa, porque francamente le estaba haciendo un planteamiento de izquierda. Cuando hablo de propiedad intelectual y él no dijo ni pío sobre propiedad intelectual, ¿cómo puedo creer yo en ese izquierdismo? ¿Cómo puedo creer en el izquierdismo de alguien que no me habla de propiedad intelectual? Que nadie protesta porque ya patentaron la ayahuasca, que es una planta amazónica, y así seguirán patentando muchas otras cosas. Simplemente no hay derecho. ¿Dónde estamos? Tenemos que replantearnos los problemas ideológicos. Las ideologías no han desaparecido, se han olvidado, han desaparecido de la conciencia de muchos políticos. Doctor Palacio, para ir en una brevísima retrospectiva, en el año 2012, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la fecha instaba al presidente de la República, al actual presidente, Lenín Moreno, al que salió precisamente, el presidente saliente, a derogar el decreto ejecutivo 1290 del año 2012, referente precisamente a la desaparición del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Y el Consejo de Participación instaba al presidente saliente, Lenín Moreno, a que recupere el instituto, pero lo hacía por iniciativa y por un planteamiento que usted formuló en Comisión General en el Consejo de Participación Ciudadana. El presidente Lenín Moreno, el presidente saliente, ha emitido un decreto, el 1307, que lo recrea al instituto, pero parecería que no bajo las consideraciones y necesidades sanitarias que en este momento le exige la pandemia al Ecuador, doctor Palacio. Eso es una comedia, eso es simplemente una farsa. Eso es para ser representado en 3 actos y que el público se levante y aplauda la ironía o la comicidad de esta comedia. Pura comedia. Mire, el Instituto de Higiene es una de las cosas más grandes que ha tenido Guayaquil. Después de Eugenio Espejo, que es lo más grande que tiene esta nación, después de eso hemos tenido en Guayaquil gente brillante, gente de alto nivel, llámese Tancamarengo, llámese Alfredo Valenzuela, que nos defendieron del cáncer, que nos defendieron de la tuberculosis, que crearon instituciones verdaderas. Dentro de esas instituciones está el Instituto Nacional de Higiene. Cuando fuimos azotados por la fiebre amarilla y los guayaquileños, junto con algunos de estos médicos, incluyendo a Leopoldo Izquieta Pérez, estos guayaquileños pensaron en que se necesitaba ayuda de afuera. Tocaron la puerta de la Fundación Rockefeller, que no fue sorda. La Fundación Rockefeller nos envió una misión japonesa presidida por Hideo Noguchi, un enorme científico intelectualmente hablando, no de estatura. Pero Hideo Noguchi vino a trabajar con nosotros y terminamos con la fiebre amarilla. Entonces surgió la idea que necesitamos un Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical en ese instante, que era la epidemia. Hoy vivimos otras epidemias peor que el coronavirus. Voy a hablarle de eso. Pero en ese momento se creó. Y en 1941 el Congreso Nacional emite la creación del Instituto Nacional de Higiene, que empezó a funcionar en el 43 y trajeron a otro monstruo científico, esta vez un chileno de primera, científico. Este se llamaba Atilio Maquiavelo. Y con eso empieza a funcionar la institución científica más grande que ha tenido este país. Tenía 38 laboratorios en las 4 regiones del país. Fabricábamos
todas las vacunas, fabricábamos suero antiofídico y otros biológicos, hacíamos mucha investigación científica, se progresó muchísimo en virología con gente que debe pasar a la historia, como Araceli Álava, como Ernesto Gutiérrez. Había un parasitólogo que era el doctor José Rodríguez Maridueña, cuyo nombre no debe ser olvidado, es el nombre del Hospital de Infectología que tenía ya. El instituto además reconocía los fármacos y los calificaba. Es decir, le llevaba a usted un frasco de tetraciclina y le analizaban si de verdad esta tetraciclina tenía 500 miligramos o solo tenía 380. Y se los calificaba, lo estudiaba. Ahora ya eso no se hace. Ahora reciben el papelito que le manda el laboratorio y eso es lo que califica. En eso se ha convertido el Instituto de Higiene. Tenemos razón de protestar y con fuerza. Me avergüenzo no haber protestado antes con el vigor con que lo hago ahora. Pero no solamente fue eso. Además, el gobierno anterior, el gobierno previo, nos quitó el hospital universitario que nos costó tanto esfuerzo crear y lo convirtió en un simple dispensario del Ministerio de Salud que atiende maternidad. El hospital que creó Alfredo Valenzuela para terminar con esa terrible epidemia de la tuberculosis. Estaba muy joven y tal vez no lo recuerdo, pero fue una epidemia terrible y la terminamos en el hospital de Alea, porque en esa época al que era capaz de contagiar, lo hospitalizábamos y los curábamos allí. Ahora ya no hay tanta necesidad de eso, pero ese hospital neumológico está allá arriba destruido, las paredes cayéndose, abandonado. Protestamos por eso, queremos de vuelta nuestro Instituto de Higiene y eso se consigue simplemente derogando el decreto del 2012 de Correa. Nada más. Entonces queda en vigencia el del Congreso Nacional, que es lo constitucional. Un decreto presidencial no puede ser mayor que un decreto del Congreso Nacional. Queda en vigencia. Y una vez que eso queda en vigencia, ya nos toca a los médicos pelear por su reconformación de siglo XX a siglo XXI o al milenio que nosotros enfrentamos con las necesidades económicas que queremos, trayendo gente, otra vez gente de afuera, porque no tenemos mucho tiempo para estar mandando gente afuera, que lo haremos, pero tenemos que traer profesores que nos ayuden a sacar eso y que podamos combinar el Instituto de Higiene con el Hospital de Infectología y el Hospital Universitario y el Neumológico. Es decir, crear un círculo universitario, un círculo académico. Y esto sin considerar, Wilhelm, sin considerar que nosotros estamos enfrentando ahora una epidemia que será mucho mayor, más devastadora. Yo no sé si usted sabía que entre el 2012 y el 2016 aumentó la mortalidad por infarto de miocardio, por infarto del corazón en Ecuador, pero solo en Ecuador, no en los países de la región, solo en Ecuador. Y en Ecuador básicamente en el litoral, y en el litoral básicamente Guayaquil y Manabí, pero no sabemos ni por qué. Por eso tuve que alquilar mi instituto de cardiología, que lo he arrendado a Ecuasanitas, y me he cambiado a trabajar en un pequeño hospital, pero muy bien dotado cardiológicamente, aquí en la ciudad de Manta. Y aquí trabajo de lunes a jueves, haciendo investigación sobre estos problemas de insuficiencia cardíaca. En eso estamos. Muy bien. Pero eso es la epidemia que se viene. Pero solo este hombre, solo que trabaja en una oficina, con una distinguida secretaria, con una médica que me asiste y los médicos que me envían los pacientes. Y nada más. No, solo no podré. Necesitamos instituciones como esta que estamos reclamándole al gobierno que nos sea devuelta, pero con conocimiento de causa. No hay forma en que en una carta yo le pueda explicar todo al presidente, que usualmente no tiene tiempo de leer cartas de más allá de 2 páginas. Sin embargo, lo he invitado que venga
a sesionar con nosotros en la Casa Blanca del Colegio Médico del Guayas, para que podamos abiertamente, él con todo el equipo económico, de salud, biológico, el que él crea, que venga a discutir con nosotros. Porque hay una nueva especialidad que debe crearse, que es la economía de la salud. Muy bien, muchas gracias al doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República, en su participación aquí en nuestro programa. Hasta pronto, doctor Palacio, muchas gracias. Gracias a usted por invitarme, no se olvide de mí. Jamás. Hasta luego. Hasta luego. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.